Analista permanente de NTN 24. Jairo, buenas noches. Juan Carlos, muy buenas noches. Gracias por estar con nosotros en NTN 24 con toda nuestra teleaudiencia, además en América Latina, los Estados Unidos y el Caribe. Empiezan a aparecer, Jairo, informaciones a través de las redes sociales en Twitter, @NTN24, @JAguirre NTN24, y usted también tiene un Twitter donde le pueden dar información o incluso opinar sobre lo que comentemos a lo largo de esta jornada especial acá en el informativo de NTN 24. ¿Cuál es, Jairo? Mi Twitter es @JairoLibreros. Gracias, Jairo. Aparece ya, hablando de Internet y de redes sociales, que por primera vez en 6 meses se restablece el servicio de Internet en Trípoli. ¿Hacia dónde va Libia luego de estas decisiones que ya se empiezan a tomar? ¿Sería Muammar al-Gaddafi el que está tomando esta decisión? ¿Serán ya los rebeldes que tienen el control en ciertas localidades de Trípoli y en ciertos departamentos? Juan Carlos, creo que hay 3 hipótesis de trabajo muy interesantes. El primer escenario es que este tipo de decisión de abrir Internet, de darle una apertura a los medios de comunicación, particularmente una comunicación relacionada con Internet que tendría cobertura internacional, no puede ser una decisión tomada por el líder libio Gaddafi. Esa medida hace parte del trabajo que vienen adelantando desde diferentes frentes los rebeldes que buscan cambiar la situación de autoritarismo y dictadura que en estos momentos vive Libia. Otro punto interesante creo que tenemos que tener en cuenta en las próximas horas es que se va a recrudecer, va a haber unas fuertes fricciones en la ciudad. En estos momentos Gaddafi ya apostó todo, quemó los barcos, está interesado que todas las personas que tengan formación militar, sean niños, mujeres o personas de edad adulta, estén en capacidad de defender las ideas que durante muchos años ha impulsado en esos días. Por eso, en las próximas horas vamos a ver mayores enfrentamientos, va a ser una situación muy cruel y muy seguramente la apertura de Internet va a mostrar un escenario muy difícil de manejar, porque creo que en estos momentos los rebeldes no tienen el más mínimo interés de dar un paso de atrás y muy seguramente Gaddafi, por lo que ha anunciado en las últimas semanas, especialmente por el perfil psicológico que tenemos en los últimos días, va a estar en capacidad de dar una batalla hasta el último momento. Un tercer elemento muy importante es la situación de los hijos. Eso lo lleva al que el líder libio Gaddafi no tenga nada que perder. Ya tiene conocimiento que sus hijos, uno de ellos se entregó, el otro fue capturado, van a estar a disposición de la Corte Penal Internacional, donde muy seguramente van a adquirir una condena o van a ser sentenciados por delitos relacionados con infracciones de lesa humanidad y crímenes de guerra. Eso significa que las condenas van a ser muy fuertes contra el régimen libio. En esa medida, ninguno de los dos bandos tiene la capacidad para establecer un punto de encuentro ni ningún tipo de tregua. Y en tercer lugar, creo que vienen también unos días muy complicados, la transición política va a ser muy difícil y en estos momentos vamos a ver cuál es el perfil democrático o por lo menos el apoyo internacional para establecer un nuevo gobierno en Trípoli. NTN 24 debate la noticia con Emilio Viano, profesor e investigador de la Universidad Americana de Washington y experto en Medio Oriente. Señor Viano, gracias por acompañarnos en el informativo de NTN 24 para toda la teleaudiencia en Estados Unidos, América Latina y el Caribe. Muy buenas tardes, gracias por invitarme. Buenas tardes, doctor Viano. Háblenos entonces sobre su posición al respecto de lo que está ocurriendo en este momento en Libia, y iniciábamos la conversación con esta apertura ya, o con el empezar nuevamente a tener Internet en Libia. ¿Qué significaría entonces en esta lucha que hay en este momento en Trípoli, en la capital, que ya existe Internet? ¿Qué significa ahora que Muammar al-Gaddafi está abriéndose o se está cayendo? Bueno, claramente parece que está cayendo, pero tal vez el proceso continuará unas horas o unos días. Y ahí es muy crítico lo que pasará, porque, por ejemplo, si hará resistencia por parte de gente de Trípoli contra los insurgentes y si la OTAN continúa a apoyarlo con bombardeos, hará naturalmente cuestiones éticas. La OTAN debería proteger a civiles. Y si está bombardeando blancos civiles que tal vez Gaddafi está utilizando para francotiradores, lanzamiento de misiles, etcétera, va a crear problemas muy serios para la percepción del rol y de la función de la OTAN. También hará naturalmente todo el problema de la transición. Si, por ejemplo, el Consejo Nacional Provisional pensará de una punición de la población de Trípoli, por ejemplo, para resistir la avanzada de los insurgentes, esto podría crear problemas muy serios para el futuro de Libia. También hay toda la cuestión de las tribus. Hay al mínimo 4 grandes tribus, Warfalla, Taruna, Magara y Warsafaria, que son enemigas de los insurgentes. Si hará maltrato de estas tribus, naturalmente esto también podría desestabilizar mucho
el futuro de Libia. Además, si por ejemplo la gente de Trípoli conquista la sede del poder, Gaddafi y no los insurgentes, ahí también podría haber problemas entre ellos. Así que la situación es muy complicada, pero parece que claramente Gaddafi está perdiendo rápidamente el control y el apoyo. Podría hacer muchas cosas. Podría incendiar los pozos de petróleo, como hizo Saddam Hussein en Kuwait. Podría naturalmente lanzar misiles Scud contra las naves, los barcos de la OTAN y Benghazi. Podría utilizar las toneladas de gas de mostaza que tiene. Pero todo esto parece imposible en este momento. No tiene más la capacidad de hacerlo. Así que yo creo que o hará negociaciones, o hará un final sangriento, o tal vez, quién sabe, un suicidio de Gaddafi al final. Veremos lo que va a pasar, pero es naturalmente muy dramático en este momento. Vamos también a debatir la noticia con Julian Schilderman, analista político internacional, escritor y conferencista. Buenas noches, gracias por estar con nosotros en el informativo de NTN 24 para toda Latinoamérica, Estados Unidos y el Caribe. ¿Qué tal? Buenas noches, un gusto. ¿Cuál cree usted que será la reacción de Gaddafi en este momento? Ya sigue en los últimos 3 comunicados prácticamente que ha leído y que se han escuchado porque no hay imagen, llama a la gente a las calles, a Trípoli, a defender la revolución, a defender el libro verde, a defender el proceso que tiene durante tantos años Muammar al-Gaddafi en Libia. ¿Cree usted que esta va a ser la única reacción que tendrá hasta el momento o hay más? Bueno, lo cierto es que Gaddafi tiene un largo historial de conducta errática y de verborragia excéntrica, y verdaderamente es un hombre acostumbrado a gobernar de manera dictatorial por 4 décadas, con lo cual es tremendamente difícil imaginar que él va a ceder livianamente el poder. Creo que en un sentido el hecho de que él llamó al pueblo a salir a defenderlo y que dijo que si los hombres no se atrevían, vayan las mujeres y las hermanas de los hombres, habla por supuesto de un acto de desesperación. Al ver que hay muchas deserciones importantísimas, tanto en el ámbito político como diplomático como militar, al ver que sus hijos están rendidos o capturados, pero como sea en manos de los rebeldes, al ver que los rebeldes ya están en la propia Trípoli, cercenando el propio palacio presidencial, da la sensación de que es un hombre que o resiste hasta la última gota de sangre, como él gusta de decir, en una especie de suicidio atroz, o termina tratando de hallar una salida diplomática involucrando a la OTAN, involucrando a las naciones árabes o naciones africanas, donde tratará de exiliarse quizás. El tema aquí es que hay un pedido de la Corte Penal Internacional, con lo cual si él deja Libia, debería ser juzgado por sus crímenes. Así es que creo que sus opciones son tremendamente acotadas y se reduce al cerebro de un hombre que es sumamente misterioso. Buenas tardes. Señor Schilderman, ¿los rebeldes pueden establecer un nuevo gobierno sin la intervención de los aliados o de la OTAN o de la Organización de Estados o de la ONU? ¿Es posible que se cree un nuevo gobierno sin la intervención internacional? Hola, ¿me pregunta a mí? Sí, señor Schilderman. Sí. Perdón, bueno, disculpe, no entendí. Mire, creo que básicamente las opciones de un gobierno se remiten así. Los rebeldes lograrán mantener algún grado de cohesión. La OTAN no va a ponerse a gobernar, por supuesto, su función es netamente militar y de cobertura para que sea una transición estable, ¿no? Pero verdaderamente el desafío recae en la propia ciudadanía libia y en los líderes rebeldes. El tema es que ellos han sufrido recientemente unas divisiones muy fuertes producto de la muerte de su principal líder y hubo unas rencillas que aparentemente quedaron superadas. Pero una vez que alcancen el poder es de esperar que haya alguna confrontación, no digo militar, pero de algún tipo entre ellos. Igualmente es posible también que en un inicio haya una cierta cohesión a la luz de un sentimiento triunfalista de haber derrocado a Gaddafi, y que al menos por un periodo breve la transición sea medianamente estable. Pero yo no apostaría todas las fichas a gente que es totalmente inexperta en gobierno o en organización y de administración. Señor Viano, en estas hipótesis que se manejan de un gobierno de transición, también es cierto que no solamente los funcionarios del gobierno de Muammar al-Gaddafi o él mismo, sino también otros gobiernos que apoyan
lo que pasa en Libia, pero desde el punto de vista del oficial, del gobierno, han asegurado que aquí se va a acabar el gobierno de Gaddafi en algún momento, posiblemente ocurra así con esta guerra, pero va a entrar es la mano del imperio, la mano de Francia, lo decía ayer Sarkozy, que lo que buscaban era el petróleo y las riquezas de Libia como tal y controlar todo ese territorio que es rico en hidrocarburos. ¿Cómo interpretar esta situación? ¿Qué tan cierta es? Bueno, me parece muy incierta, porque como hemos dicho, hay divisiones muy profundas entre los libios mismos. Siempre hubo rivalidad entre el este, Benghazi, y la capital, Trípoli. Así que ahí hay cuentas que rendir. Después hay las tribus que se opusieron a la insurgencia. Ya hay relatos de maltrato de civiles por parte de los insurgentes, particularmente en el área oeste, hacia Tunisia, lo que preocupa mucho a las organizaciones internacionales. Después hay naturalmente el hecho de que habrá diferentes grupos que se reúnen con naturalmente el deseo de tener poder y quién hizo los sacrificios más importantes, los del oeste, los de Trípoli, los de Benghazi. Hay una fachada con este Consejo Nacional de Transición, pero veremos cómo se comporta y cómo integra a los del oeste, a los de Trípoli, compartiendo el poder y la perspectiva. Después hay el temor que los islamistas puedan tomar el poder porque están luchando lado a lado con los otros insurgentes, veteranos de Afganistán, por ejemplo. Así que hay temor que los islamistas puedan controlar el futuro del gobierno. Hay mucha incertidumbre. También, naturalmente, el rol de los poderes occidentales, particularmente de Francia, que podrán jugar un papel muy importante en todo esto. Así que es muy temprano para vaticinar lo que va a pasar. Naturalmente, la esperanza que hay una transición bastante pacífica, bastante rápida y con la ayuda y el asesoramiento de los aliados de los insurgentes, particularmente Francia, Italia y otros países, que sea algo muy positivo, muy rápido y esperemos pacífico. Ahora, señores Lieberman, en parte de lo que nos llega a través de nuestra red social en Twitter, @NTN24 y @JaguirreNTN24, dicen, por ejemplo, informaciones. Vocero del gobierno libio, 2 puntos, los rebeldes y la OTAN no están haciendo una guerra limpia porque están secuestrando y matando. ¿Qué tan errado ha sido hasta el momento la función de la OTAN en esta guerra contra el régimen libio o el apoyo que le ha brindado a los rebeldes en este territorio? Bueno, creo que esto debe ser analizado desde la integralidad y desde el inicio. Es decir, la OTAN comenzó a actuar bajo un mandato de las Naciones Unidas que era limitado porque le permitía crear una zona de exclusión aérea, proteger a la población civil, pero en ningún momento estaba autorizado el derrocamiento del régimen, ¿no? En consecuencia, esto creó una restricción operativa severa. Esto explica por qué la alianza militar más poderosa de la modernidad lleva medio año no pudiendo derrocar a un ejército bastante limitado, ¿no?, en términos comparativos. Creo que en este sentido se suman también algunos errores propios de toda guerra cuando produce lo que se denomina bajas colaterales, ¿no?, cuando gente indefensa civil muere en los ataques. Pero en términos generales da la sensación que los rebeldes han cuestionado mucho el papel de OTAN por sentir que no le daban el respaldo militar necesario para lograr una victoria decisiva en un plazo breve. Y coincido con esa impresión. Señor Lieberman, ¿podemos esperar por parte de Naciones Unidas una intervención de tropas en el suelo de Trípoli para garantizar un estado de paz o por lo menos buscar causas para detener lo que puede ser una crisis humanitaria en las próximas semanas? Bueno, eso va a depender de la voluntad de fundamentalmente los miembros del Consejo de Seguridad, que son los habilitados a autorizar operaciones y expediciones de este tipo. Lo cierto es que hay experiencias, hay precedentes donde las Naciones Unidas han enviado fuerzas para proteger la paz en distintas fronteras en conflicto y especialmente en el Medio Oriente, con lo cual no es descabellado suponer que existiendo el derrocamiento definitivo de Gaddafi y que los rebeldes tomen el poder, de que haya alguna asistencia, sobre todo porque la comunidad internacional va a estar preocupada por asegurarse de que
esto no se transforme luego en una guerra civil o en un ajuste de cuentas entre facciones y demás, pero depende de una autorización del Consejo de Seguridad. Doctor Viano, ¿Gaddafi tiene en algún momento una salida ya que se le pudiera decir está preestablecida en dado caso de que tenga que huir de Libia hacia otro país? Se habla mucho que sería Venezuela, la misma Giovanni Sánchez ha dicho que si se le ocurre algún exilio tropical a Gaddafi, que en Cuba no lo quieren. En Venezuela están asegurando, por ejemplo, Diego Arria, quien dice, hace 19 años como presidente del Consejo de Seguridad de la ONU dictamos sanciones por terrorista a Libia. Día siguiente Gaddafi hizo incendiar nuestra embajada, pero ya sabemos también cuál es la posición por parte del presidente Hugo Chávez de darle su mano amiga a Gaddafi. ¿Hacia dónde pudiera irse Gaddafi en dado caso que salga del poder? También se habla de la Liga Árabe, se habla de países africanos. Bueno, yo creo que si lo que está ocurriendo está verdaderamente ocurriendo, sería muy difícil para Gaddafi salir de Trípoli en este momento. ¿Cómo puede salir del país? No será muy fácil. Y además, ¿a dónde va a ir? No será, no hará una acogida muy calurosa para un líder que está condenado por la comunidad internacional, que está buscado por la Corte Penal Internacional. Yo creo que no tiene mucha salida. Irónicamente, desde un cierto punto de vista, se puede decir que pues que tenemos ahora un organismo internacional, la Corte Penal Internacional, que verdaderamente funciona, es mucho más difícil para líderes como Gaddafi o Assad en Siria de salir de su país, como antes. Y podían ir a un país amigo con sus millones o billones y gozar del resto de su vida. Hoy en día no pueden más, porque hay una estructura internacional que lo busca, hay sanciones contra los países que les dan refugios, como hemos visto con Serbia, Bosnia, la ex Yugoslavia. Así que es mucho más difícil salir de esta situación para un líder como Gaddafi o eventualmente como Assad en Siria y evitar repercusiones. No me sorprendería si al final Gaddafi se suicida, como lo hizo Hitler en Berlín cuando las tropas aliadas estaban prácticamente entrando en la ciudad. No veo mucha salida para él, porque ya el pueblo lo está abandonando, sus hijos ya están presos por los rebeldes. A un cierto punto, la única salida que tiene es de matarse, de suicidarse para no ser preso, humillado en frente de un tribunal internacional cuando él se presentó como un líder omnipotente de su propio país. No me sorprendería. Eso quería preguntarle, doctor Viano, antes de ver la cronología de todos estos hechos, y es que si esta posibilidad de suicidio, que es una de las hipótesis que se maneja, estaría basada en esa magnificencia de una revolución de él como líder, de la creencia en una revolución del libro verde que él tanto pregona, o obedecería más bien al miedo que puede sentir Gaddafi por todo lo que se le viene encima. Pero claramente él está preso, él está cercado, él está buscado por el Tribunal Criminal Internacional. Claramente tiene que decidir si quiere rendirse, lo que será muy humillante para él, o salir de la escena, pues que no puede salir, yo creo físicamente, porque no hay país que lo quiere, y yo pienso en una manera para él de salir del país en este momento, la única salida puede ser el suicidio. Podría ser, y no me sorprendería, parece que el ejemplo de Hitler sería apropiado en este momento, veremos naturalmente. Claro que al fin el amor por la vida, el deseo de sobrevivir, tal vez aceptar un juicio en La Haya y esperar de poder salir de ahí también, podría también aconsejarle de rendirse. Yo pienso también por su psicología, en la manera en la cual se presenta, que tal vez él va a salir con el suicidio. Veremos. Desde hace 6 meses, Libia vive una insurrección civil tras la oleada de protestas en Oriente Medio y en el norte de África para derrocar a sus regímenes. Libia comenzó una rebelión para sacar del poder al líder Muammar al-Gaddafi, quien gobierna el país desde hace 42 años, pese a no ocupar ningún cargo público de manera oficial. Los invito a que veamos esta cronología. Muammar al-Gaddafi, el hombre en el poder durante 42 años.
Fue en 1969 cuando comenzó a gobernar Libia, tras formar parte de la revolución que derrocó al rey Idris, aunque oficialmente no ocupa ningún cargo público y se le atribuye el título honorífico del líder de la revolución. Sin embargo, hasta febrero de 2011, luego de la oleada de protestas en el norte de África que derrotó a Ben Ali en Túnez y a Hosni Mubarak en Egipto, Libia emprendió una rebelión para sacar a al-Gaddafi del poder. 15 de febrero de 2011. La ciudad de Benghazi, en el este de Libia, registra enfrentamientos entre manifestantes y la policía, que siguieron con sangrientos enfrentamientos. 25 de febrero de 2011. La insurrección se extiende a otras ciudades del país y las tropas de al-Gaddafi controlan algunas de las ciudades del oeste de la nación, entre ellas Trípoli, la capital. 26 de febrero de 2011. El Consejo de Seguridad de Naciones Unidas impone sanciones contra el líder libio y su familia. 28 de febrero de 2011. Estados Unidos aprueba un paquete de sanciones contra al-Gaddafi, incluido el embargo de armas y las prohibiciones de viaje. 5 de marzo de 2011. En Benghazi, los rebeldes crean el Consejo Nacional de Transición, que declaran como el único representante de Libia. 17 de marzo de 2011. El Consejo de Seguridad de Naciones Unidas aprueba una resolución que avala una zona de exclusión aérea. Además, el documento establece que los Estados miembros de la ONU pueden adoptar cualquier medida para garantizar la seguridad de los civiles, incluida la acción militar. 30 de abril de 2011. Misiles de la OTAN atacan un complejo de al-Gaddafi en Trípoli. En el hecho murieron un hijo y 3 nietos del líder libio. 7 de junio de 2011. La OTAN intensifica sus ataques diurnos en Trípoli. Los 2 meses siguientes continuaron con intensos combates entre simpatizantes del régimen y los rebeldes. 20 de agosto de 2011. Los rebeldes llegan a Trípoli, la capital, para rodear al líder libio. Los insurgentes aseguran que controlan partes de la ciudad, lugar decisivo para hacerse del control del país. Señores Lieberman, pasemos a los efectos de esta eventual caída de Gaddafi. ¿Es posible que esta caída afecte el régimen sirio? En estos momentos, Al-Bashar se encuentra en una situación muy crítica. ¿Esto puede tener un efecto en cuanto a la estabilidad política de este líder sirio? Sí, definitivamente en un sentido muy claro. Sería desmoralizador para un líder que está en una situación similar a la de Gaddafi, ver que Gaddafi caiga. Del mismo modo que fue desmoralizador para él ver, por ejemplo, a Mubarak postrado y enjaulado bajo juicio por su propio pueblo en una corte de justicia. Del mismo modo que fue ver la salida de Saleh de de Yemen, dañado físicamente por un artefacto explosivo, ¿no? Y que debió ser tratado médicamente en Arabia Saudita. Y lo mismo con el presidente de Túnez, que también debió dejar el poder. Con lo cual, en rigor, las caídas de otros colegas que están hace mucho tiempo en el poder definitivamente tienen un impacto psicológico que puede afectar la toma de decisión política también. Los aísla, les muestra que los pueblos finalmente están triunfando en el reclamo de mayor libertad. Señor Viano, continuemos con los efectos de la eventual caída de Gaddafi. Ante la Corte Penal Internacional, los hijos de este líder de Trípoli se van a presentar y van a ser investigados y juzgados. ¿Podemos establecer cuál puede ser el impacto que tienen las sentencias en contra de estos 2 jóvenes hijos del líder Gaddafi en el mundo árabe? ¿Puede tener un impacto especial? ¿Puede generar algún tipo de malestar en el mundo árabe en estos momentos? Bueno, primero quería comentar sobre Siria. Siria tiene una situación muy diferente. Assad no se enfrenta con una insurgencia exitosa, como Gaddafi se enfrentó con la insurgencia exitosa desde el este de su país, en Benghazi. Así que para Assad, él se siente mucho más firme en su poder, en el control del país. Es una situación muy diferente, infelizmente, naturalmente, porque hay mucha matanza ahí de los civiles. Por cuanto se refiere a los hijos de Gaddafi, muy probablemente serán juzgados por la Haya si llegan hasta ahí, porque nunca sabemos lo que puede pasar con los insurgentes.
hará diferentes facciones entre ellos. Hemos visto lo que pasó con el general en comando de los insurgentes, lo mataron. Así que veremos. Ellos pueden esperar de llegar hasta La Haya. Y sí, naturalmente serán juzgados. Y yo no creo que va a crear un malestar en el mundo árabe, porque naturalmente todo el mundo está de acuerdo que eso fue un error fundamental de Gaddafi, de no finalmente solucionar el problema con una negociación y una salida, como hicieron otros, por ejemplo, el presidente de Tunisia. Yo no creo que va a crear un gran malestar, porque no tenía verdaderamente lazos muy estrechos con otros gobiernos árabes. Era muy independiente, tenía naturalmente su propia riqueza y manejaba sus negocios sin verdaderamente crear lazos con otros países árabes. Así que en este sentido va a fortalecer el sistema internacional de justicia penal, lo que paulatinamente está creando una nueva orden del mundo, porque vemos ahora un organismo internacional que puede acusar a líderes o a su familia si lo asisten y obtener resultados muy importantes, como pasó en la ex Yugoslavia, como ha pasado en otras partes del mundo. La excepción es el líder de Sudán, que hasta ahora puede continuar en el poder y que está también acusado, debería comparecer ante La Haya. Pero esto podría pasar cualquier día si, por ejemplo, la situación política en el Sudán cambia. Ahora, como consecuencia de lo sucedido en las últimas horas en Trípoli, la Organización del Tratado del Atlántico Norte, OTAN, reaccionó al arribo de los rebeldes a la capital libia. El secretario general del organismo pidió una transición pacífica e inmediata y afirmó que la Alianza Atlántica está lista para trabajar con los rebeldes luego de la posible salida del líder libio. La OTAN afirmó que la oposición debe confirmar que el proceso de transición debe realizarse con tranquilidad para garantizar la inclusión de todos los sectores políticos de Libia. Es más, acá dice, la OTAN asegura que el régimen de Gaddafi está claramente desmoronándose. Ahora me llama la atención, doctor Viano, para que me responda, ¿qué pasa con la posición de los Estados Unidos? ¿Qué pasa con la actuación de Barack Obama ante esta situación? Incluso lo último que acaba de decir la Casa Blanca es que el presidente Obama va a hablar cuando tenga clara la situación de lo que está ocurriendo en Libia. Pero claramente los Estados Unidos van a impulsar el cambio de gobierno en Libia, van a apoyar a los insurgentes, pedirán, como hizo la OTAN, que sea una transición justa, pacífica, sin venganza, sin ajuste de cuentas, que haya una inclusión de todos los grupos, y naturalmente esto será muy difícil, porque hablamos de una nación tribal. Las tribus no son tan fuertes en el oeste del país, pero son muy fuertes en el este. Y hay 4 tribus muy importantes que apoyaron hasta ahora a Gaddafi y tal vez podrían ayudarlo a escaparse de la situación y tal vez a vivir en un buraco en el desierto como hizo para un tiempo Saddam Hussein en Irak. Pero ahí hará ajuste de cuentas. Eso es lo que preocupa al oeste, a los Estados Unidos y a la OTAN. Así que yo creo que Barack Obama va a hacer un llamado para una transición pacífica, para la inclusión de todos los grupos, para que se proceda equitativamente, para que no haya venganzas, para que haya la ayuda internacional para la reconstrucción del país. Pero estos son todos deseos. Veremos lo que hace el Consejo Provisional de Transición, el gobierno provisional de Libia, que cuando tenga el control de Trípoli y del país, podría no ser tan simpatético a los deseos del mundo occidental, particularmente si los islamistas van a exigir una porción del poder muy importante o si pueden tomar el control de esta revolución al mínimo para un tiempo. Doctor Lieberman, si bien Estados Unidos no está directamente dentro de este conflicto armado en Libia, hay quienes aseguran que esto se podría convertir para los Estados Unidos en un Vietnam del siglo XXI, incluso Siria. ¿Usted ve esa posibilidad más adelante o incluso en lo actual? Pero a la vez no creo que sea una posibilidad de gran peso en este sentido.
Barack Obama está claramente tomando una posición de alejar a los Estados Unidos de Oriente Medio en lo que refiere a las incursiones militares. Ha hecho anuncios de retirar las tropas de Afganistán y de Irak. No quiso involucrarse de manera de liderazgo top como venía haciendo Estados Unidos en general, incluso en Libia, y cedió parte del liderazgo a Francia, a Gran Bretaña y a la OTAN en general. Obama había dicho, Gaddafi debe irse, pero dio la sensación de que un poco quiso ser el principal responsable, ni de la victoria, ni de un eventual fracaso que podía haber habido. Así que en este sentido creo que esa posición prudente que ha tomado el presidente lo protege respecto de una presencia prolongada norteamericana en Libia. Pero por supuesto Estados Unidos sigue siendo una superpotencia, sigue siendo un país de enorme influencia global y claramente los dichos del presidente y las acciones del presidente norteamericano van a seguir teniendo un enorme impacto en el destino de Libia, por supuesto. Ahora, Jairo, si bien este es un problema que le atañe a Europa, a Estados Unidos, a África, al Medio Oriente, también en América Latina se han escuchado reacciones. Es más, acaba de hablar el presidente Chávez y dice, abro comillas, ellos generan violencia, generan muerte y destrucción para invadir o conquistar, que es lo que están haciendo en Libia, según el presidente Chávez. Además, ha criticado a Europa y a los Estados Unidos por los bombardeos sobre Trípoli. ¿Qué cree usted, qué interés puede tener Hugo Chávez en Libia por una parte y por la otra, qué le va a pasar a Libia en manos de otro gobierno que no se sabe cuál va a ser, como lo hemos discutido a lo largo de esta conversación, pero que seguramente, y es lo que se esperan muchos acá, no sean ni la OTAN ni los Estados Unidos? Juan Carlos, empecemos con la pronunciación o la declaración del presidente Chávez. Creo que nos hemos centrado en el análisis de lo que puede ocurrir en los próximos días y la responsabilidad que le cabe a los miembros del régimen Gaddafi, pero creo que hemos dejado aparte la responsabilidad política, que no solamente atañe a países como Venezuela, que en los últimos años le han dado un apoyo especial y han establecido unas alianzas que van más allá de temas económicos o políticos y llegaron a la arena de los temas militares. En ese sentido, creo que el presidente Chávez puede temer que alguna información, algunos convenios, algún proceso de intercambio de inteligencia especialmente sobre lo que ocurre en Oriente Medio pueda terminar por afectar al gobierno venezolano y ponerlo nuevamente en un escenario de confrontación en donde se puedan ventilar este tipo de asociaciones de connotaciones eminentemente terroristas. Pero esta misma reflexión también la podemos hacer con otros países europeos. Hablamos particularmente de lo que fue esa alianza que tuvo Francia o Italia con el régimen de Trípoli. Creo que son muchas las ventanas que se abren desde el punto de vista de responsabilidad y muy seguramente el presidente Chávez teme que se ventilen algunas negociaciones secretas relacionadas con temas de inteligencia que lo ponga en una situación muy delicada a nivel internacional, más aún con la situación que se enfrenta el presidente Chávez, de un lado por el tema de su enfermedad que es atendido en Cuba y de otro lado porque en muy pocos meses, a partir de febrero del próximo año, empieza un proceso muy fuerte por buscar quién va a ser el nuevo presidente de los venezolanos. Pero dejemos ese tema ahí y continuemos con tu otra pregunta. Creo que en estos momentos va a ser muy difícil establecer un régimen que por lo menos tenga la capacidad de aglutinar los intereses en toda Trípoli y en el antiguo régimen de Gaddafi. De un lado tenemos que tener en cuenta que no existe una cultura política democrática, tampoco existe una cultura que haya permitido establecer instituciones políticas lo suficientemente sólidas, de un lado para tener la capacidad de mantener el control político del país y de otro lado para estar en capacidad de dejar una capacidad instalada para que un nuevo gobierno pueda sacar adelante las diferentes políticas que se necesitan a nivel interno en materia de la crisis humanitaria que se vive en estos momentos y a nivel internacional para establecer un tipo de alianzas que le permita estabilidad a ese régimen y, por qué no, en los próximos años empezar a buscar mecanismos que permitan convocar elecciones y empezar a hablar de un régimen democrático. Jairo Libreros, analista permanente de NTN 24, gracias por haber estado con nosotros en el informativo de NTN 24, así también a Julian Sliderman, experto en Medio Oriente, y Emilio Viano, profesor e investigador de la Universidad Americana de Washington. Feliz noche a todos. Gracias. Vamos a hacer una breve pausa.